Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo los conversadores de hace unos días. Estamos los tres que hablábamos hace, como les digo, unos días de Benito Feijóo y su teatro crítico. Luis Carlos Martín Jiménez, profesor de filosofía y investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, Vicente Chulia Ramiro, profesor, en este caso de dirección de orquesta y también investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, y yo mismo, José Luis Pozo Fajarnés, profesor de filosofía también en IES y investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. El otro día estábamos hablando pues de teatro crítico. Lo que pasa es que partiendo del teatro crítico de Feijóo, pues hablamos de cuestiones variadas, ¿no? Y algunas de ellas pues se quedaron sin desarrollar. Y yo creo que esta vez podríamos incluso, pensando en lo que se quedó en última instancia un tanto colgado, poner el título de este programa, ¿no? Podríamos decir que vamos a hablar, aparte de que luego derive por otros derroteros, ¿no?, de la confrontación o de la dialéctica, mejor dicho, entre el arte y la ciencia, que no deja de ser pues una filosofía del arte, por seguir con uno de los temas también que se había quedado pues también pues muy interesante, ¿no? Simplemente incoado hace unos días, que era el de la filosofía del arte. La dialéctica entre el arte y las ciencias. Bueno, pues para daros la palabra voy a hacer un pequeño comentario de algo que le oí a Bueno, ¿no? Bueno decía que ahora da lo mismo hablar de arte que de ciencia, ¿no? Venía a decir, porque todo es cultura, ¿eh? Todo es cultura. Da lo mismo pues una sinfonía de Ravel, o bueno, no sé si Ravel tiene, supongo que sí, ¿no? De Tchaikovsky, de Beethoven, un cuadro pintado de azul en la pared más grande del Guggenheim. Es igual, todo es cultura. Da lo mismo, o da igual que el teorema de Pitágoras, todo es cultura, ¿no? Entonces, esto es una corrupción, decía Bueno, es una corrupción. ¿Y de dónde deriva esta corrupción? Precisamente de algo que también habíamos antes expresado, ¿no?, que es del monismo derivado de la tradición racionalista, ¿no? Esta corrupción deriva de ahí, del modo de ver que ahora anega pues la filosofía, ¿no? Y el cómo podemos entender lo que nos rodea, el mundo spectabilis. Bueno, pero esta trayectoria que antes comentaba, hace unos días comentaba Luis Carlos, esta trayectoria de la confusión es bastante larga, ¿no? Creo que Luis Carlos hablaba de 2 siglos, pues sí, desde luego. ¿Qué ha pasado? Yo creo que incluso podemos hablar de más, porque podemos anclarlo incluso en el protestantismo. El protestantismo ya empieza la cosa a torcerse, porque no deja de ser un modo de ver las cosas desde la individualidad, lo mismo que luego haría el racionalismo. El positivismo del 19, que era anticientificista, pero ese positivismo pasaría luego a la ciencia, que ahí es donde el monismo trataría de expresar el mundo, pues ya desde los nuevos sacerdotes, ¿no?, que eran los científicos. Y tenemos un fundamentalismo científico en el 19 ya en ciernes, pero en el siglo XX totalmente definido, paralelo a un fundamentalismo teológico y a un fundamentalismo democrático. Bueno, en ese mare magnum estamos, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí podemos pues ir a hitos concretos, ¿no? Uno de ellos es la Ilustración, desde luego, como hemos comentado, la ha introducido Luis Carlos, y estamos todos de acuerdo, ¿no?, que la Ilustración pues fue la negación del pensamiento público español, ¿no? El hecho de que estos pensadores que hablábamos hace unos días pues no sean leídos o no sean conocidos. Bueno, estas cuestiones, bueno, las trata en muchos textos, pues en la Fe del Ateo, en el Mito de la Cultura, en muchos artículos del Basilisco y del Catoblepas, pero quería incidir ahora, antes de pasaros la palabra, en unas clases magistrales que nos dio la Fundación Gustavo Bueno en 4 sesiones, que es precisamente la querella de las artes y de las ciencias. Y que de una de ellas hay
bueno, dos artículos escritos en el Catoblepas. No recuerdo, son los números 164 y 165. Lo que trató en la primera de las conferencias, bueno, lo escribe en estos dos artículos y ahí comenta algo que también hemos mencionado antes. No me acuerdo si eras tú, Vicente, o eras tú, Luis Carlos, el que hablaba de la República de las Ciencias, o la República de las Letras. Bueno, en parte no dejan de ser dos ideas metafísicas previas a la idea de ilustración. Es lo que dice Gustavo Bueno, ¿no? La idea de ilustración vendrá de poner en marcha, como una idea política, estas ideas metafísicas que expresaban, hablando de la República de las Ciencias, bueno, primero de las letras, ¿no? Una especie de universalización que deriva del invento de la imprenta, ¿no? Los que se consideraban como parte de este mundo de las letras, ¿no? De esta República de las Letras, ya no estaban dentro de la Iglesia, ya no estaban en una nación concreta, sino que eran, pues, ciudadanos del mundo, ¿no? De ahí derivará la idea de humanidad, que cuajará, pues, en la Ilustración y que, bueno, y que luego posteriormente, como dice el mismo Bueno, pues cuajará en el siglo XX en la idea de derechos humanos. Bueno, pues a lo que vamos. Vamos a introducir este tema, si esto que he dicho yo sirve de introducción, y te paso, bueno, a ti mismo, Vicente, ¿no? Para que hables de esta dialéctica entre artes y ciencias. Sí, pues yo creo que es el triunfo del trivium sobre el quadrivium, en el sentido de que los ilustrados regresan al trivium, tal como decía Luis Carlos, precisamente por estar por encima del mundo, es decir, partir de estar en esos dos mundos, en la dicotomía de esos dos mundos, y estar en una zona exenta de todo, donde desde las letras juzgan al mundo. Y esto realmente, yo creo que es el protestantismo y la ilustración creo que serían la clave, porque incluso el trivium entendido dentro de la época del Imperio Romano no es tal y como se nos interpreta hoy. Porque cuando se lee, por ejemplo, las instituciones oratorias de Quintiliano o se leen los tratados de retórica de aquella época, te das cuenta que el propio pozo de escolástica y geométrico que venía de la antigua Grecia está alrededor de todo. Es decir, que el quadrivium, yo creo que por ejemplo, en la música, la música estaba en el quadrivium. Claro, la música ha sido raptada por el trivium, totalmente. Hasta el punto de no entender que las morfologías sustantivas de la música son específicamente musicales porque no es que sea sonido, es decir, se confunde la música con el sonido. Es decir, se cree que todo lo que es sonido morfológico es música, pero la música parte, porque si no, no sabemos de qué hablamos, tiene que partir de un sonido específico, de un sonido que es específico a la música y en cambio no es específico a otro tipo de sonidos. Claro, todo sonido es movimiento de un cuerpo. Volvemos otra vez al postulado de corporeidad. Es decir, que si no hay un cuerpo que vibra, no hay nada de qué hablar, no hay nada que hablar. Pero ese cuerpo que vibra en sí no es música todavía. Es decir, ¿qué es música cuando en principio la esencia de la música es la apreciación de unas vibraciones iguales y estables desde una perspectiva de una unidad de tiempo? Es decir, que a X unidad de tiempo hay las mismas vibraciones iguales y estables. 440 vibraciones por segundo es un lap del diapasón. Es decir, que esto es lo que llamamos la materia tonal. La materia tonal es la morfología que sustantiva la música, la morfología que tiene un postulado de corporeidad. No quiere decir que todo lo tonal sea música, pero es que hoy en día ya hay individuos que salen en el YouTube haciendo ruidos con la boca o dando golpes a una madera o lo que sea y dicen que eso es música. Claro, y dicen, claro, es ruido. Si el ruido se puede estudiar mediante la física porque hay vibraciones, claro que las hay. ¿Cómo no va a haberlas? En todo hay vibraciones. Yo mismo cuando estoy fonando la voz con las palabras, están habiendo vibraciones, pero esas vibraciones no son materia tonal, porque el tono significa tensión,
pero el tono de la palabra significa la manera de diccionar las sílabas. Pero el tono musical quiere decir que es musical porque son vibraciones que matemáticamente siguen un orden de igualdad a partir de una unidad de tiempo. Eso es imprescindible. Entonces, la dialéctica entre diferencias, entre distintas vibraciones iguales en distintas unidades de tiempo, van formando las escalas, los modos, lo que sería precisamente las morfologías. Claro, aquí viene el gran problema. El gran problema es que el núcleo de la música es esa vibración, esas vibraciones y la apreciación de esas vibraciones en un volumen tridimensional que precisamente tiene como características la matemática. Por eso la matemática es importantísima en este sentido. Es decir, 440 vibraciones y en el sentido, por ejemplo, el 3 medios pitagórico del triángulo rectángulo que se forma respecto a la función principal del sonido en una quinta, que la teoría del monocordio era, ¿por qué estaba en el quadrivium la música? Porque era la división del monocordio, era una cuerda que empezaba a subdividirse en partes y la subdivisión en partes iba estableciendo diferentes sonidos que estaban relacionados unos con otros a partir de esa subdivisión. Y esa subdivisión en partes, que por ejemplo en la quinta establecía un 3 medios, después con el estudio de la acústica posterior, cuando ya empieza a estudiarse la física, y la física establece los estudios de acústica, se dan cuenta que la subdivisión del monocordio tiene que ver con los armónicos, es decir, los sonidos que no suenan, es decir, que no oyes, pero que están en compañía del sonido que oyes. Es decir, esto está totalmente vinculado a la idea de kenosis de la teoría del cierre categorial. La idea de kenosis y dice, es una apariencia de vaciamiento. Pero esa apariencia, dice, no es la apariencia de lo que no es, sino de lo que es y no percibe sensiblemente, pero actúa. Es decir, cuando yo hago tim, 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 en el primer sonido está el segundo ya. En los armónicos del primer sonido está el segundo. Entonces, cuando yo canto una canción popular y hago pom, pim, pim, pom, pem, pem, pim, pem, pim, pom, pim, 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 pom, pem, pem, pim, 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 pim. A través de la memoria, yo establezco unidades sinalógicas y diairológicas, pero porque estoy sostenido sobre las matemáticas. Sobre las matemáticas. Si no fuera por la física y el postulado de corporeidad que a partir de M3 ecualiza lo que nosotros escuchamos con esos cuerpos que vibran, no sabemos de qué hablamos. Entonces, claro, ya es todo, ya no es melopóiesis. Claro, la melopóiesis, fíjate, yo he llegado a ver hasta traducciones tan vulgares como decir un canto monótono. Pero sí, señores, la melopeia de los griegos eran las normas que regían el arte musical, porque música significaba todas las musas juntas. Era lo referido a todas las musas. Por separado eran el trivium, por separado eran poiesis, pero todas juntas eran la música. Y lo importante es que había relaciones entre ellas a través de los modos y los tonos, a través de las matemáticas. A través de las matemáticas se juntaban en la música. La música era una idea holótica de todas las musas, donde una de las musas era la musa de la aritmética y de la geometría. Es decir, que si te cargas, porque ahora dicen, la musa de la música en la antigua Grecia es Euterpe, pero mentira, es mentira. Euterpe es la musa de Apolo del tañedor de flauta. Es decir, es la musa del que toca un instrumento. Pero la musa de la música son todas las musas. Por eso estaba en el quadrivium. Entonces, ¿cuál es el problema? Y intento acabar, pero es que me emociona esto porque es una cosa que me golpea la cabeza todos los días, porque precisamente el trivium, cuando se apoya sobre el quadrivium, ya adquiere forma estética. Explico lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que si los componentes materiales del teatro eran pues la plasticidad, la pantomima, el texto, etcétera, los componentes materiales de la música es el volumen tridimensional y las partituras y los instrumentos y los cuerpos vibrando, los cuerpos de los sujetos. Y los componentes formales es el estar en escena de el que actúa, porque la música a los ojos no es música. La música a los ojos es cuerpo musical, pero no es música. Y entonces la melopeia, el que hace la melodía significa el canto del melos. Y el melos es los tonos matemáticos que van uniendo las partes.
Y entonces el estar en escena cantando las partes y el estar en escena el receptor juntándolas, constituye lo que yo cuando yo lo leí me volví loco. La idea de totalización joreomática, que es precisamente el decir, en la música no existe un todo. Dice, toda la sinfonía, mentira, no existe toda la sinfonía. La sinfonía es una abstracción, una kenosis, de juntamiento de armónicos, de vibraciones distintas que las totaliza el sujeto operatorio que las junta a la memoria. Por eso la memoria en ese sentido es muy importante, pero la memoria en tanto y cuanto postulados matemáticos de unas vibraciones con otras. Y entonces, a partir de ahí, la poiesis, que pueda tener analogías con la poesía, analogías con la pintura, ahí ya tiene una plataforma sobre la cual apoyarse. Pero cuando quitas la referencia de lo que no es interpretable, de lo que viene de la matemática y de la aritmética y de la física, entonces no entiendes absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya los griegos dicen, la melopeia es elección, mezcla y uso. La elección viene de esas vibraciones. Cuando estaban en la región grave, llamaban hipoteides, hipotoide. Mesoide era la región del medio, y la región aguda, lo agudo era netoides. Y entonces decían, fíjate, ya lo relacionaban con M2. Decían, lo grave, la región primera, tiene que ver con lo trágico. Si nosotros escuchamos la sinfonía de Schubert, dice, no, me da sensación de algo funesto. No es que te da sensación, es que las instituciones históricas han actuado sobre eso desde la antigua Grecia. Y entonces, cuando está en la región media, tiene que ver con lo sapiencial, que es la tesitura cómoda de la voz. Y cuando está por lo agudo, tiene que ver con lo ditirámbico, que es lo erótico, lo sensual. Por eso esos números de vibraciones, esas cosas agudas que suenan en el pop, pues a la gente les gustan tanto, porque hipostasian todo desde lo sensorial, del número de decibelios y del número de vibraciones rápidas. Entonces, lo que quiero decir, ya acabando, es que la música, claro, cuando no se reduce a ninguno de estos ámbitos, ¿qué es lo que podemos encontrar? Pues lo que podemos encontrar es que, por una parte, están los glomérulos musicales, que es el estudio de esas morfologías en un plano científico, en el plano beta, pero también en el plano alfa a través de la técnica, en 2 alfa 2, porque esas estructuras, yo lo he hablado ya con Luis, esas estructuras no se las puedes cambiar, pero tú operas sobre ellas. Las operaciones no pueden segregarse, pero esas estructuras sí que están segregadas de tus operaciones. Y después está todo el aspecto del plano beta, naturalmente, 1 beta 1, 2 beta 1, en el estudio de las reliquias, de las partituras, de los modos, de los cantos, de todo. Y entonces ya, a partir de ahí, ya viene la poiesis, que ya tiene que ver con el hacer en acto. Y el hacer en acto va cambiando dependiendo de las épocas, de los instrumentos, de las instituciones y de todo lo que va ocasionando nuestro presente en marcha. Y ya, por último, que el idealismo alemán ha enturbiado todo porque reduce todo a M2. O cuando lo lleva a M3, lo lleva a la idea de espíritu. Pero el espíritu no es operatorio. Incluso cuando Hartmann es el único filósofo que sabe lo que dice cuando habla de música, el único. Porque era músico, era un buen chelista, era muy buen chelista. Y además, en Hartmann yo veo mucho pluralismo, aunque ¿cuál es el problema? El problema es que dice, hay 2 estratos. Y los estratos son plurales, pero los estratos, mirad cómo se subdividen. Estrato interno y estrato externo. El estrato externo es el que tiene que ver con la física y el interno es el espíritu. Hombre, ahí ya lo hemos jorobado. Porque no es eso. No es eso. El estrato interno, que él dice, es el que tiene que ver con la totalización joromática, pero eso es un sujeto operatorio corpóreo operando. No es el espíritu no puede operar. Es el sujeto corpóreo que está operando, tanto como agente como receptor. Bueno, ya no quiero tampoco, perdón, ya. Luis. Bueno, pues nada, yo por retomar lo que has planteado, de las relaciones entre la técnica y las ciencias y todo esto, ¿no? Porque, claro, si tú, yo no sé por qué me da por hablar de la universidad, y bueno, a lo mejor la atención del público que nos puede escuchar o que le interese estos temas, o que sea, que es la gente que ha hecho filosofía o cosas así parecidas, ¿no? Porque en la Facultad de Filosofía de las técnicas no te hablan absolutamente nada. Eso es como si no existiese. O sea, la técnica y de la ciencia tampoco. Bueno, de algunas ciencias sí, hay cursos o como sea ahora. Por ejemplo, la psicología, la sociología, la antropología, de eso sí que se da en filosofía, ¿verdad? Pero son ciencias humanas.
Y a lo mejor también hay también cursos sobre física, ¿no? Pero explican la física aristotélica o la física tolemaica igual al mismo plano que la newtoniana. O sea, quiero decir que el plano científico en filosofía, en las ciencias serias, no está. No estoy hablando, no te van a dar clases de química ni nada de esto, y en serio. Solo te hablan de las ciencias humanas, lo que llamamos ciencias beta-operatorias, ciencias del hacer, de la jere, de la ética, la política, por ahí va la cosa. Es decir, ciencias blandas, ciencias de los humanistas, vamos. Lo que te estáis diciendo del trivium. El trivium o de este tipo de cosas. De medicina, nada, por supuesto, nada de todo esto, ¿no? Ni ingeniería, ni nada de eso. Y por ejemplo, ¿qué me acuerdo yo de esto de la universidad? Pues esto que decías cuando has introducido la idea de cultura, que es Cassirer, es la antropología cultural de Cassirer. Cassirer es un kantiano absoluto. Y todas las recopilaciones de las obras completas de Kant, todo esto lo hace Cassirer. Entonces, Cassirer, ¿y qué se da de Cassirer? ¿Qué se da el problema del conocimiento? No se dan las ciencias. Se da el problema del conocimiento, que son 3 tomos de Cassirer. Y el problema del conocimiento de Cassirer es lo que te dice la introducción de la ilustración y la idea de ciencia kantiana. Que ese es el conocimiento para ellos, para esta gente. Pero ahí no hay conocimiento ni absolutamente nada, porque Kant es un escéptico completo. En Kant no hay conocimiento de la cosa. Es un conocimiento del fenómeno, pero está completamente determinado a priori por el sujeto. O sea que no es un conocimiento, a ver si nos entendemos. Y entonces resulta que lo que te dicen de las ciencias en la facultad, por ejemplo, es pura basura. Ya son ideas desde la filosofía, y sobre todo de este tipo de filosofía, donde la ciencia no se toma, las categorías científicas de la realidad no se toman como tal, sino que se toman desde las facultades del sujeto, desde las facultades del sujeto. Por ejemplo, en Kant, entendimiento, voluntad y juicio, el querer, el gusto, son facultades del sujeto. Se dice, no, es que Kant no es psicológico. ¿Cómo no va a ser psicológico Kant? Si toda la estructura de todas las críticas de Kant son las de Tete, la estructura de la psique del sujeto. Entendimiento, voluntad, lo típico, y la que según el sentimiento. ¿Cómo no va a ser psicológico Kant? Si es que la estructura misma de toda la obra kantiana son las facultades del hombre. El hombre, la clave es ¿qué es el hombre? Y entonces, ¿y cómo se contesta esta pregunta? Contestando a sus facultades. Y dice que Kant no es psicológico. Entonces claro, como el sujeto trascendental es un espíritu, bueno, entonces lo que interesa de Cassirer con el tema de la cultura es que todas estas ideas son ideas lisológicas. Son ideas lisológicas completas. Es decir, son ideas que encierran contradicciones. No son morfológicas, donde están determinadas las partes, las funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, yo lo que intenté defender en el librito de la técnica es que la base de todas las operaciones son técnicas. Y de ahí se genera, por anamórfosis, como decía antes Vicente, pues en las ciencias. En algunos casos, en otros no. En algunos casos. Y entonces, la cuestión de las técnicas es que trabaja con morfologías concretas, operatoriamente y corpóreamente. Y de ahí es de donde se generan las ciencias. Y una vez que se genera una ciencia, y sobre todo en las mismas técnicas, alrededor de ellas, dada su capacidad operativa de transformación del mundo, se generan nematologías, es decir, se generan modos de entender otras cosas desde ellas mismas. Entonces yo, en cada apartadito de la ontología de la técnica, por ejemplo, hablar de la mecánica o hablar de la termodinámica o de lo que sea, o de la escritura, y aquí viene Feijóo, entonces cerraba esos capitulitos con la nematología que se genera alrededor de estas técnicas. Y esas nematologías son filosóficas, la mayoría. Claro. La mayoría son filosóficas. Es decir, pues todos los presocráticos, Aristóteles, todo esto. Y ya no digamos lo que decías del siglo XIX, el emergentismo y todo esto, que sale de la física. El armonismo emergentista y total, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué interesa con el tema, ya que estábamos con Feijóo, y bueno, que esas cuestiones, ¿no?, del otro día, que lo que Feijóo reivindica es la escritura. No las letras, ni los literatos, que considera Feijóo que son los más equivocados de todo el vulgo, sino la escritura, porque Feijóo considera que todas las ciencias suponen la escritura, y sin la escritura no hay ciencias. Y esto es fundamental, porque es así. Es decir, si del plano de las operaciones morfológicas que van acompañando a las operaciones con los objetos, en el caso de la música, la partitura y todo esto, pues no habría posibilidad de determinar los referentes, de objetivarlos en este plano de los signos.
desde el plano de los signos, que en la medida que tienen el referente y sin el referente, el signo es completamente vacío, ¿no? Claro. Y entonces, la escritura aquí es muy importante, pero en cuestión de las técnicas de la escritura. Eso. Las técnicas de la escritura, que son el alfabeto griego, que son los 3.000 años de técnicas de traducción del semítico de unos lenguajes a otros. Y ahí se forma el alfabeto griego, que es el que utilizamos. Y entonces la ciencia referente a la escritura no aparece hasta el siglo XX. Y es cuando se transforma el giro lingüístico que se dice. Y entonces lo que hacen los lingüistas, o sea, a través de la nematología que hay alrededor de la escritura, que es todo el positivismo y todo esto, la representación no va a estar en la conciencia como en Kant o en Reinhold o todo esto, sino que la representación del mundo va a estar en el lenguaje. Y entonces se quedan en el lenguaje. Pero es que estamos en las mismas. Y es que el lenguaje sin el objeto, lo de las palabras y las cosas, primero vienen las cosas, y las palabras son cosas, porque también tienen un ente físico. Las palabras, es lo que llamamos los grafos, en este caso fijos de anversos, que son los que se escriben. Bien, entonces, lo que me interesa a mí es que toda la nematología que hay alrededor de las palabras, de la escritura, toda esa nematología es la que luego va a desarrollar, pues todo esto, por ejemplo, Wittgenstein. No, es que los límites del mundo son los límites del lenguaje. No, es al revés. Los límites del lenguaje son los límites del mundo. Y todo, Carnap y todo esto, que todo es lenguaje, lo que Vicente está harto ya y todo lo demás, la matemática es un lenguaje, la lógica es un lenguaje, el lenguaje lógico, la música es un lenguaje, todo es un lenguaje. Esta es la nematología que sale de las ciencias ahí alrededor de la escritura. Que son cosas bien distintas. Una cosa son las ciencias lingüísticas, la fonética, la fonología, la sintaxis, la gramática, lo que tú quieras, y otra cosa es la literatura, los literatos que no saben nada, y menos de ciencias. Es que ese es el problema del asunto, que son los referentes del vulgo, que es lo que a la gente le gusta. Y entonces están agravando el gusto porque quieren vender. También evidente, ¿no? Es una cosa evidente. Pero claro, como el referente pues es esta gente de cuestión de letras, pues se olvida completamente del tema de las ciencias. Y entonces, la cuestión de las facultades, porque dices de los ilustrados. Los ilustrados franceses no son espiritualistas en ese sentido. Los ilustrados franceses son baconianos. Que es el problema, que es precisamente lo que se basa en la técnica, que es Bacon. Pero Bacon también fundamenta la técnica en las facultades humanas y las ciencias. El entendimiento, la imaginación, la poesía, el entendimiento de la matemática, la memoria, la historia. Entonces sigue siendo humanismo, porque la ciencia sigue remitiendo al sujeto, al ser humano. Las ciencias salen del ser humano. ¡Falso! Las ciencias salen de las técnicas, que son las operaciones. Y entonces, toda la idea de ciencia y por eso la técnica desaparece. Porque como sale del plano mitopoético, y está la tesis de todos, está la tesis de Descartes, de todos, las técnicas no son más que planos en segundo grado de la imaginación mitopoética del ser humano. Pero es que la imaginación es el terreno de las letras. Es el puro terreno de las letras. Es decir, las Sagradas Escrituras es pura imaginación. La teología es pura imaginación. O sea, quiero decir, por ejemplo, entonces, ¿y qué tienen detrás? Esto es otra técnica, que es, por ejemplo, el tema, las personas divinas, la persona de Dios, tienen detrás la técnica del teatro. Y también enlazo con el otro día con el teatro crítico de Jesús. Claro. Lo que tiene detrás son las técnicas del teatro. Es decir, donde está el prosopón, la máscara para hablar en público, en el escenario. Y entonces de esa máscara es de donde se proyecta la nematología teológica respecto a las personas divinas, la Trinidad. Y luego ya la persona humana. La idea de persona humana como sujeto de derechos tiene este fondo, estas técnicas que son el modo de moralizar, decíamos el otro día, el modo por donde viene la moral, donde se enseñan las reglas de convivencia de una sociedad. En este caso, los que crean el teatro, la sociedad griega. Pisístrato y todo esto, y todo esto es lo que se enseña. Entonces, ahí empieza la música, la orquesta es donde está... Claro. Y la liturgia no es más que el pago que se daba para que se hiciesen esas representaciones. Y la representación que sigue siendo la misa sigue siendo una representación, es decir, un ceremonial. Una institución ceremoniosa, es un ceremonial. ¿Claro? Y entonces eso lleva una técnica. Y entonces, bien, lo que quiero decir es que
la ilustración es un montaje completo alrededor del humanismo para explicar cosas que no tienen nada que ver, porque es al revés. Es que una ciencia es precisamente cuando se desliga de las operaciones de los sujetos, es precisamente cuando es ciencia ya alfa operatoria. Es precisamente cuando se desliga de las operaciones, no cuando se identifica, que este es el plano de todo el adecuacionismo y todo esto. No es cuando hay una adecuación, no, al revés. Es cuando esas operaciones, por confluencia de muchas entre sí, se independizan, diríamos, las abstraen de esas operaciones que las han llevado. Es que son construcciones obligatoriamente, que son construcciones, que tienen que ser construcciones. No, es el planeamiento poético, decía Ortega. La técnica es el planeamiento poético cuando el hombre vuelve sobre sí mismo porque es un feto y no tiene capacidad de actuar en el mundo. Pero, por favor, y todas esas ideas vienen de la conciencia kantiana. Igual, la conciencia kantiana esta que genera el mundo, porque es a priori, todo esto, ¿no? Quiero decir que, y entonces ahí, Feijóo, pues yo creo que se desmarca, y toda la filosofía en español, en este sentido política, se desmarca de ese entendimiento completamente humanista de toda la filosofía europea que va por ahí, igual que Hume, igual que el otro, todo es el hombre, la naturaleza humana, la conciencia, el espíritu, todo va por ahí, ¿no? Que no, ese es el error, me parece a mí, para hacer sangre, como decías. Pero Feijóo lo tiene más sencillo porque Feijóo está a principios del siglo XVIII y al que se tiene que enfrentar solo es a Descartes o a Leibniz, ¿no? Claro. Entonces, él sigue con su sistema y no está tocado el sistema de Feijóo todavía, no lo ha tocado. Claro, otros ya lo tendrán más difícil y ya en el siglo XX ya pues se bajan totalmente los pantalones, los escolásticos, totalmente los pantalones. Mira, yéndome a mi terreno, si me permitís, que ahora estoy con el terreno del cine, ¿no? Es que muchas de las cosas que habéis comentado tienen mucho que ver con lo que yo estoy trabajando ahora. Por ejemplo, la mayor parte de los filósofos del cine, que se quieren llamar a sí mismos teóricos, ¿no? Pero vamos, mejor decir filósofos del cine, aunque la filosofía que hagan sobre todo sea una filosofía metafísica. Bueno, la mayor parte de los filósofos del cine que yo he estado criticando en lo que estoy escribiendo ahora, están diciendo que el cine es un lenguaje, lo que estabas diciendo hace un momento, que el cine es un lenguaje, pero es que incluso lo dice el escolástico. El escolástico embebido de racionalismo está diciendo que el cine es un lenguaje. Y claro, entonces, el cine es el instrumento del sujeto para entender los objetos, el mundo. Está la relación sujeto-objeto epistemológica que deriva también de lo mismo, del racionalismo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que el cine es una conexión no entre el director y el mundo, sino entre el director y los que luego van a ver lo que ha hecho, mediante las técnicas que ha utilizado para presentar al público pues la narración que ha escrito el guionista. O sea, es una relación entre sujetos, no entre sujeto-objeto. Y esto no lo ve nadie tampoco. ¿Por qué? Pues porque están embebidos del racionalismo, de la epistemología racionalista, y de ese modo de ver las cosas que hace que todo sea el lenguaje de algo, como en el caso del cine. La relación, yo en mi trabajo lo que estoy diciendo, así como Vicente nos ha dicho antes, la relación importante que se da entre la ciencia y la música, las relaciones del cine con la ciencia son bastante... Hay que explicarlas mucho más. Yo, últimamente, después de haber hecho todas las conexiones entre ciencia y cine, partiendo pues, de una relación lógica, ¿no? Pues las 5 posibilidades que hay de formalmente relacionarlos, después de haber hecho toda esa trayectoria, al final he llegado a un esquema más sencillo y ya fuera de la lógica, ¿no? Que ha sido generar una especie de cuadro, ¿no? Por un lado, las metodologías científicas y por otro, el cine en sus 2 modos de presentarse ante nosotros, ¿no? Que yo le he llamado cine construyéndose, infieri, y cine hecho, factum. Entonces, ¿qué relaciones tienen las metodologías científicas con el cine que se está haciendo y con el cine pues, que ya está hecho? Y de las 6 posibilidades, 3 están anuladas. Habría igual que decir alguna cosa, pero 3 anuladas. Infieri, ¿qué tenemos? Pues tenemos que el cine se puede relacionar con las metodologías beta 2, pues porque el guionista tiene técnicas de escritura,
incluso la misma forma de escribir un guión no tiene nada que ver con la de escribir una novela o escribir teatro. Son técnicas. El tipo que va a rodar, pues utiliza también técnicas, porque tiene que poner la cámara de una manera y si viene uno que está aprendiendo, va a ver cómo el realizador pone la cámara y lo va a aprender, pues porque se está fijando en el otro. O sea que en el cine considerado construyéndose infieri, pues sí, hay una relación con las técnicas. ¿Hay una relación con las ciencias? Claro, con Alfa las hay, pues porque para hacer una máquina de hacer cine hace falta saber mucha física y mucha química. Para hacer fotografías hay que saber química, hay que saber física, para poner la iluminación de un escenario hay que saber física, termodinámica, hay que saber muchas ciencias en la construcción, porque están ligadas con las tecnologías implicadas en hacer cine. Y una vez que me voy ya al Factum Est, no hay ni técnicas, ni con la técnica, ni con... hay relaciones con las ciencias, pero en este caso serían pues las ciencias beta 1 y beta 2, porque lo que vemos en el cine Factum hecho son narraciones que tienen que ver con hechos históricos que de vez en cuando pues, nos pueden presentar en el cine. Los documentales nos están enseñando cuestiones pues, que son apariencias veraces, que dan verosimilitud a lo que estamos viendo. Hay también cuestiones políticas que tienen que ver con situaciones beta 1, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese es el armazón del cine para relacionarlo con las ciencias. En ese cuadrito que, bueno, esto ha sido una primicia. De todas maneras, no está terminado y supongo que antes de que lo defienda tendremos que discutirlo más. Sí, fíjate, el Factum Est y el Infieri, que tú comentas, en música se dan a la vez. Es lo más curioso de la música. Por eso la música está impregnada de pantomima y de teatro. Porque se da a la vez. Es decir, la música en sentido estricto viene de la melopoética musical, es decir, del acto en el cual está sonando la melodía, las melodías. Y entonces muchas veces pues es muy fácil pues tomar partido por el psicologismo. Entonces, por eso lo que son las analogías, porque hay un texto precioso don Gustavo habla de que la filosofía del arte tiene que ser catártica. Es decir, que la crítica del arte no puede ser de orden absoluto, como sí tiene que serlo, por ejemplo, en la ciencia. Dice la frase famosa de Eddington, físico, aléjate de la metafísica, pues no vale para decírselo a un músico. Músico, aléjate de la metafísica, porque hay veces que si te cargas las ideas adyacentes, te cargas la música. Porque esas ideas adyacentes muchas veces son una anamorfosis de ciencias, en el caso de lo que comentaba antes de la materia tonal, y otras veces es la propia constitución de las estructuras morfológicas sustantivas, que vienen de la multiplicidad de choques que hay entre los compositores de partituras y los músicos. Fíjate, en esto lo que decíamos antes de externo e interno de Hartmann, que Hartmann interpreta y externo e interno. Bueno, Hartmann, para él, toda obra de arte tiene que tener un primer término que es a través de la cual la captas en M2, digamos, después tendría un trasfondo y al trasfondo de lo que es la totalización de esa obra de arte, que nosotros lo entenderíamos de manera coordinable, pero correspondida en absoluto, con la sustantividad, viene a través del espíritu. Y entonces hay muchos estratos en el primer término y hay muchos estratos en el fondo. Y entonces, por ejemplo, en la música, habla primero del cobalanceo inmediato del oyente a partir de los ritmos propios de la dicción musical. Es decir, cuando tú escuchas un ritmo rápido, lo que bueno llama resonancias. Cuando tú escuchas algo rápido o una escala que sube, te da la sensación de subir. Cuando una escala baja, da la sensación de bajar. Cuando algo va lento, da la sensación de tranquilidad. Cuando algo va rápido... Es decir, hay muchas relaciones con los afectos, ¿no? Incluso las relaciones de los intervalos. Después habla del segundo estrato, del segundo estrato de que tendría que ver con las morfologías tonales, las estructuras, lo que van formando la totalización. Y después el tercer estrato que dice que es lo metafísico, que es el fondo. Claro, esto es curioso, y después habla de los estratos externos, que serían lo que nosotros llamamos los glomérulos. Él dice frases musicales, después dice temas y variaciones, es decir, unidades más grandes,
después totalidades estrictas, como pueden ser las instituciones, la fuga, la sonata, la sinfonía, etcétera, y después unión de distintas fases en un gran opus, en una gran obra. Claro, pero y entonces dice, ¿cómo se unen los extractos internos con los externos? A través del espíritu. Bueno, es que es mentira, lo que se une a través del músico que lo toca. Es decir, lo contrario a un espíritu. Es decir, un sujeto actante, uno que está tocando en acto. Y entonces el que está tocando en acto tiene que conocer los glomérulos musicales y entonces en la dicción ya hay ideas adyacentes de esos glomérulos, de esas partituras, relaciones con ideas adyacentes de otros glomérulos de los cuales vienen y ideas adyacentes de ellos también. Pero, por ejemplo, en mí está el materialismo filosófico y eso influye a la hora de yo tocar música, influye de manera total, precisamente para limpiarla de mucha basura o para otorgarle, es decir, el diferenciar ideas adyacentes de ideas adventicias, por ejemplo. Y entonces lo que él llama espíritu y trasfondo vendría a ser la totalización joremática, es decir, la inteligibilidad de algo que como no forma un todo y como se queda en el fondo del eje radial, se queda alrededor de nosotros, nos deriva al ámbito de la materia ontológico general, pero a partir de operaciones, no porque lo hayamos rescatado de un a priori que viene de la propia materia ontológico general. Entonces, en el cine, a ver qué te parece lo que te voy a decir. En el cine, en cuanto a ciencias, lo has dicho tú muy bien, a ver Luis Carlos lo que opina. Pero en cuanto a arte sustantivo, tendríamos técnicas en sentido adjetivo, ya que el montaje tiene que ver con unas técnicas ensambladas con otras, que dependen de meroemas, siendo meroemas de otras técnicas, que tienen que ir coordinándose juntas y que no tendrían nada, no serían una técnica monista inmanente, como podría ser la de los tonos musicales. Pero en cambio, en la corteza de esos compuestos se pueden dar muchas sustantividades. Sustantividades de orden musical, de orden literario, de orden de la propia actuación de los actores, en cuanto a representación de los personajes, en cuanto al tempo que le da a la velocidad expansiva del guión el propio director de cine. Es decir, que aquí podrías tener un mundo de pluralismo, precisamente. No, al hilo de lo que estás diciendo, por ejemplo, vamos a pensar, por ejemplo, en escenas, fragmentos de relato de películas. Ahí se puede alcanzar la sustantividad. Por ejemplo, es una de las cosas que le está dando vuelta al tema. Si os acordáis de la película Fort Apache de John Ford, pues ahí hay escenas que se puede decir que el que ha logrado en eso que nos está contando Ford, la sustantividad. Por ejemplo, cuando las mujeres despiden a los soldados. Los soldados se van en Fort Apache al final de la película y además es que todos sabemos que van a morir, ¿no? Porque Fort Apache no deja de ser una recreación de la historia del general Custer, ¿no? Y entonces se van los soldados que están en el fuerte y van a morir. Y las mujeres están mirando y saben que van a la muerte. Pero de una forma ceremoniosa, como ceremoniosa. Hay un momento determinado que llega una orden, porque uno de los mandos pues no le han dado el traslado y sin embargo la mujer no va a decírselo. No, que tienes ya el traslado. Sabe que va a la muerte, pero ¿y esto por qué digo que tiene sustantividad? Porque esto es algo que pasa también lo consigue poner en la pantalla, pero es algo que pasa en las guerras. Sería... En todas las batallas, que incluso pasaba etológicamente hablando, cuando en el Pleistoceno se iba el tipo de la cueva a cazar, claro. Y la mujer sabía que igual no volvía ni él ni el alimento, ¿no? Entonces ahí consigue este hombre la sustantividad. Lo que estabas diciendo tú que lo has... Pero sería la escena, ¿no? La escena, en la escena. Sí, la secuencia, más que una secuencia. Una secuencia completa, ¿no? Bueno, podríamos hablar también del baile, bueno, y otras muchas, pero ahí está, la sustantividad que se puede alcanzar en el cine. Pero solo ahí, no hay más posibilidades. Bueno, ya lo has dicho. Bueno, y no digo más, le paso a Luis Carlos. Sí, Luis. No, bueno, no, si queréis seguir... No, por favor. Yo creo que el Pleistoceno te ha sido muy lejos, ¿no? Sí, verdad. Hombre, también podía haber hablado de las leonas, ¿eh? Los leones cuando se van las leonas. Eso sería ya etológico. Sí, bueno, claro, en las artes, lo que decís de la influencia que tienen las ideas, ¿no?
Eso es constante. Yo creo que, bueno, o sea, yo me acuerdo que, pues eso, bueno, no voy a, leyendo a Nietzsche, ¿no? Con el tema de la tragedia griega y todo esto, que el filósofo, el artista siempre es el acólito del filósofo, decía, cosas así, ¿no? O sea, que el artista se plantea las cosas y entonces tiene una serie de ideas y entonces inicia el proyecto y estas cosas, ¿no? Entonces esas ideas suelen ser, pues, de corte metafísico, ¿no? Lo que quiero expresar y tal, estas cosas, ¿no? Y entonces, claro, es muy importante, pues, qué ideas utilices. O sea, es que sí, claro, porque es que si no esa corteza que decís sustantiva, pues pierde grosor, pierde entidad, ¿no? Claro, o sea, claro. Sí, entonces se queda en nada, se queda en arte basura, que es el arte contemporáneo. Que es El posibilismo. El posibilismo ese, claro. Pura posibilidad, esa no es nada. Claro. Y la clave de todo este asunto, enlazándolo con el problema de las ciencias y las técnicas y que el arte es o sea, las técnicas y lo que tiene relación con el arte, que lo llaman las bellas artes o esas cosas, que es la diferencia entre lo empírico y lo teórico. Por ejemplo, con el problema del teatro. Teatro significa teoría. Teatro es, porque los dos vienen de la etimología de ver, de mirar. Entonces, teatro y teoría van a la vez, pero claro, el teatro es una representación. Entonces, por ejemplo, si entendemos el teatro, o sea, las cosas, los hechos, los sucesos, que ahí se dramatizan, lo que sea, sin contexto, pues entonces estamos en la idea de que decíamos la idea de fenómeno alemana. La idea de fenómeno es unos hechos sin contexto puros, por ejemplo, dados a la conciencia, como en Husserl. Entonces ahí ¿cómo trabajas con eso? Porque nosotros la clave son las operaciones, porque las operaciones rompen esta dualidad de empírico y conceptual, o perceptivo y teórico, o práctico y puro, o racional. Esta dualidad es que al final se convierten en monismo, porque al final una se traga a la otra. Claro. En el espíritu se traga el mundo de los fenómenos. Y entonces, el sujeto trascendental, o en el caso de la religión, pues Dios, etcétera, ¿no? Entonces, en el teatro se ve, para atendernos a la técnica, se ve cómo es necesario una escenografía, otra vez con grafo, escenografía, es decir, una contextualización de ese drama. Y entonces ahí es cuando se entiende. Lo digo porque precisamente la ilustración, los ilustrados españoles son los que prohibieron los autos sacramentales. Los autos sacramentales, ¿y por qué? Y en general el teatro filosófico, por ejemplo, como Calderón, que fue un éxito completo en toda Europa. Eso no se sabe aquí. Calderón fue un éxito completo en toda Europa y espectacular. Y bueno, pues como pasa con Hollywood o el cine, que sigue siendo lo mismo. El teatro también, en el teatro de la Edad Media, sigue derivando de la religión. De ahí viene. Y entonces el cine actualmente tiene esa función igual. Es una función adjetiva. Entonces, claro, depende qué quede de la corteza esa, porque es moralizar. Son los estereotipos estos de Jung. Es generar estereotipos para que la gente se entienda y todo esto. Es moralizar, porque es necesario, ¿no? Bien. Tiene una función social. Y entonces la clave es romper la dicotomía esta de empírico y puro, que es lo que Kant dice que fue su iluminación. Su iluminación fue separarlo. Porque es lo que pasa con la filosofía analítica y en general. Una cosa es lo empírico, los hechos, y otra cosa es los conceptos que entienden esos hechos. Eso no existe, esa dicotomía no existe. Todo sale de unas mismas operaciones y esas operaciones ya van conceptualizando a la vez que van transformando y van haciendo y van trabajando sobre las propias cosas, sobre los fenómenos. Entonces los hechos ya están conceptualizados, no los puedes separar. Entonces ya un hacer, una técnica o un arte ya lleva conceptos incorporados y si no, no existiría. Es imposible hacer nada. Otra cosa son las ideas, porque eso ya implica diferentes técnicas y diferentes escuelas técnicas y entonces esos choques ya generan ideas. Y entonces esas ideas ya no tienen la misma... Ya no tienen la misma conexión con el hecho, ya pueden ser múltiples. Y ahí está el problema luego de la reincorporación de las ideas a las propias técnicas, que es el problema de la metafísica y todo esto.
Claro, si nos estamos pensando con ideas metafísicas o con las ideas sobre la subjetividad o todo esto, pues entonces estamos buenos. O sea, lo que hacemos es pura basura. ¿Qué es lo que pasa a ti con la música? Claro, la música actual es pura basura. Está constantemente alrededor de estas tematologías que vienen precisamente de la Ilustración y del humanismo europeo, claro. Y entonces, ¿y por qué es que son los que prohibieron los votos sacramentales? Por volver ahí. En el teatro lo que ocurre es que tú estás mirando la caverna, y de la caverna es de donde se generan las ideas, esas ideas, para entenderla. Porque de la caverna no puedes salir. O sea, quiero decir, no puedes salir. Sales, pero ese salir tiene que volver, porque el plano social y político e ideológico está en la caverna. Entonces, esas ideas y vueltas, el regresus y el progresus, esas ideas, si supones que el teatro y la configuración de los fenómenos y los hechos están conceptualizadas y se están dando dentro de un marco y dentro de un contexto, es una cosa. Pero otra cosa es suponer que esos fenómenos esas representaciones vienen desde fuera, que es lo que pasa con el humanismo o con la teología anterior, que es desde lo convexo, no desde lo cóncavo, no partes de la concavidad de los fenómenos para ir a las ideas y volver, sino que ya partes desde fuera, por ejemplo en Dios. Y entonces ya la cosa cambia porque ya se descontextualiza completamente, ya pierdes los marcos de referencia, pierdes los ejes de coordenadas para entender las cosas, los hechos y los conceptos que están ahí envueltos. Pierdes completamente, ¿qué es lo que pasa con el humanismo? ¿Ya de qué hombre habla? ¿De qué es eso del hombre? ¿Qué es eso de las facultades? ¿Qué es eso de la razón? Es que ahí ya no hay ejes, ni hay coordenadas, ni hay contextos para explicar nada de eso. Nosotros entendemos que la razón es institucional. Y entonces, esas instituciones que se pueden criticar y se pueden comparar y se pueden juzgar, como hacía Feijóo. Y entonces, precisamente esta gente lo que no soporta es que estos que cogían y decían, por ejemplo, Calderón, o Tirso de Molina, o quien sea, y decían, la gracia, y ponían una señora, o la belleza, y ponían una señora, y decían Dios, y ponían un señor así con tal. Y entonces decía Dios, voy a crear el mundo, y en Calderón. Y entonces, eso está ahí delante de ti, y es corpóreo, y lo puedes criticar, y tiene una configuración. Claro. Y eso es más positivo. Y es más positivo que no suponer un Dios espiritual trascendente que no sabe nadie lo que es, o una razón pura que tampoco tiene nada que ver. ¿Cómo vas a criticar eso? ¿Cómo? Ha perdido completamente referencia de todo. Y entonces, precisamente, los otros sacramentales hay 1000 veces más filosofía y más positiva y más real, cuando sale por ahí pues el rico, el pobre, los estereotipos, y Dios juzga, y etcétera, etcétera, que no en todas estas ideas de la razón pura y toda esta cosa y el espíritu puro y la idea absoluta hegeliana y todo lo que tú quieras. Ahí ya no hay, eso es lo que te digo, ¿no? Que lo prohíben. Esos son los ilustrados españoles en el 65 donde se prohíben los autos sacramentales y el teatro. Claro, hay que poner Ilustración, Voltaire y toda esta gente. Yo creo que precisamente la potencia del catolicismo viene de que se olvida de ese Dios de las alturas, de ese entendimiento de gente para hacer un sujeto corpóreo que es Cristo. Y entonces es un trino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y entonces ahí se da el fililoque, por ejemplo, la tradición del fililoque, y que el Espíritu es del Padre y del Hijo. Y entonces en ese pluralismo, aunque sigue siendo monista, porque viene de todo de la unidad de Dios, pero aunque sigue siendo monista, hay pluralismo, aunque sigue siendo continuista, no hay discontinuidad, pero sí que hay pluralismo. Y ese pluralismo yo creo que es lo que hace que toda esa tradición de Santo Tomás y de los neotomistas de los españoles pues sea tan potente. Precisamente que parten de las cosas, parten del pluralismo de las cosas. Claro. Sí. Oye, pues me gustaría a mí meter baza ahora en relación con el teatro, para seguir razonando como lo estabas haciendo tú antes, Luis Carlos, pero no estoy seguro de tenerlo muy claro. Leyendo la Orestiada, supongo que la conocéis, ¿no? Está hecha en 3 partes y lo que sacas en claro al final es que lo que le interesa a Esquilo y lo que le interesa a los tipos que premiaron la Orestiada, los atenienses, porque ganó el certamen Esquilo con esta trilogía de la Orestiada, eran las relaciones con Esparta. El hecho de que Orestes vaya a Atenas a que sea juzgado con el nuevo sistema que tienen los atenienses, porque es en la época de Pisístrato y de Clinias, cuando Pisístrato, yo creo, cuando gana
Esquilo, o Clinias, bueno, justo antes de Pericles, en el siglo VI, estamos a finales del siglo VI. Entonces, Orestes es allí juzgado por los atenienses y entonces Orestes alaba a los atenienses, pero claro, ¿qué es lo que les interesa a los atenienses? Que los espartanos han terminado ya las guerras con los medos, con los persas, y quieren seguir manteniendo una relación pues interesante, que no se les rebelen, porque los atenienses ahora mismo están siendo los hegemónicos. Pero a lo que voy, es que en el año 70 y el año 75 hay dos intentos, dos recreaciones de la Orestiada en el cine, que son auténticas bazofias, pero auténticas bazofias. Una es del año 70 y es una especie de documental que quiere ser cine de Pasolini, que dice, voy a hacer la Orestiada en África. África que está saliendo del colonialismo y entonces pues tiene que embeberse de las ideas democráticas que él ve la democracia en la Orestiada. El hecho de que se forme un jurado, unos jueces, que son del pueblo, ¿no? El aeropago, ¿no?, que se llamaba, pues entonces eso es la democracia, y esa democracia, además que lo dice, porque en parte el documental es casi autodocumental, porque él es el protagonista, él hablando con los negros, es una especie de razón diminuta, de ego diminuto, como no sale en sus películas, para que se vea lo interesante que es el tipo y lo que opina. Bueno, esa es la primera bazofia. Y la otra es igual o peor todavía, que es 5 años después Theo Angelopoulos, que hablando de una serie de comediantes está haciendo la alabanza de los movimientos, de lo que está pasando en Grecia después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de que socavan al Partido Comunista, que podía haber estado en el poder, bueno, que si no lo llegan a socavar, yo creo que hubiera sido otro de los países satélites de la URSS, si no sale del poder el Partido Comunista en Grecia, el año 44. Bueno, pues el caso es que él está haciendo ahí una alabanza del movimiento comunista y tal, apoyándose en Orestes, que es que no tiene pies ni cabeza, de verdad. O sea, es que no está ni cogido con pinzas, o sea, pero está hablando eso de las ideas de la clase obrera. La clase obrera son los demócratas atenienses del siglo VI a.C. Bueno, pues pura bazofia, o sea, que son las ideas, ellos ven ahí ideas, ¿no?, en el teatro. Sin embargo, Esquilo y los atenienses estaban con los pies en la tierra, moralizando, haciendo política con esa trilogía. Bueno, perdona, Vicente, que creo que te tocaba hablar a ti. No. Que diga algo Luis sobre esto. No, bien, sí, pero eso es lo que se suele decir, que es la alabanza a la democracia y todas estas cosas. Claro. Pero sobre todo por eso se metía ahí dinero y era tan importante. Era darse bombo a los atenienses. Es una función imperialista, es darse bombo. O sea, todas estas cuestiones de lo que recubre las artes, el adjetivo, pues tiene una función imperialista completa, hematológico, es darse bombo, pero así de sencillo, coño. Y si no, ¿para qué vas a generar tanto dinero y tal? Pues para darse bombo, y eso es lo que hacen los Estados Unidos, y eso son funciones imperialistas. Y eso es lo que pasaba en el Imperio Español con el teatro y con la literatura, es darse bombo. Es decir, claro, pero ¿qué es necesario? Es un modo de imperialismo, vamos. O sea, normal. Sí, claro. Pero una cosa, un detalle, esos certámenes del siglo VI no eran para sacarlos fuera de Atenas. O sea, no, es que venían. Una vez. Venían de fuera. A verlos, pero tampoco iban tanto. O sea, pero que venían. Sí, venían de fuera. Los que empezaron a sacar el teatro fuera y hacer otras representaciones, una segunda, una tercera, fueron los Aristófanes, fue con las comedias. Pero las obras de teatro solo se representaban una vez, por eso se han perdido tantas. O sea, porque no se tuvieron que volver a copiar los manuscritos. Bueno, solo eso, perdona. Sí, bueno, pues esa es la idea. Y entonces la ilustración, pues no es más que la nematología que hay alrededor de los franceses y que se creen el ombligo del mundo. Entonces, o sea, quiero decir, a ver si entiendes, ¿no? Que Alemania están haciendo
Y entonces ahí toda la Ilustración y Federico II, y ahí va Voltaire, con el mariquita Federico II, y cosas así. Y entonces ahí sale Kant, y coño, pues ¿qué va a ser si no la filosofía? Vamos a ver, pero ¿cómo va a hablar la filosofía? ¿De dónde se sitúa la filosofía fuera del mundo? ¿O de dónde? ¿De dónde va a estar? Claro. Está en un contexto político determinado y desde ahí quiere entender el resto y si puede o si no, y si los demás se lo tragan, pues se joden. Y es increíble, lo que me llama la atención es la fuerza que eso ha tenido sobre nosotros, ¿eh? Es decir, la enorme influencia, siendo que no han llegado a ser un imperio para tomar en serio por ningún lado, y en cambio la fuerza que tienen sobre nosotros, ¿eh? Es decir, hoy en día todo el conservatorio, los institutos, las universidades, todo está capitaneado por esto, ¿eh? Es decir, las nematologías de la música es cultura o creatividad, es todo pura forma. La materia hay que apartarla y borrarla de todo esto. Incluso cuando se supone que son materialistas, son más formalistas todavía. Porque entonces dicen que la música es acústica, por ejemplo, y entonces lo reducen a la acústica y la música solo es acústica. Como si el entretejimiento de una cadencia perfecto mayor no tuviera relaciones con otras cosas que no tienen nada que ver con la acústica, aunque también con la acústica, porque ahí están los intervalos. Pero que el pluralismo, es decir, yo creo que intentan aniquilar toda clase de pluralismo y de discontinuidad. Es una aniquilación total. Bueno, perdona, nos estamos chocando, pero te quería decir solo una cosa. Es la misma dialéctica de la leyenda negra. O sea, claro. Es el protestantismo contra España, contra lo católico, que ese es lo español, sobre todo, en ese momento, porque son los que cortan el bacalao. Y la filosofía que se hace en España, que es filosofía escolástica católica, el racionalismo. Es la dialéctica, la misma dialéctica que hay en la leyenda negra, que han vencido, claro, han ganado. Y en el fondo yo creo que el éxito sobre el vulgo, volvemos a Padre Feijóo, de toda esta basura, de esta toda bazofia, yo creo que viene porque es una especie de terapia de grupo. La gente cuando a mí me escucha explicar cosas de armonía o de contrapuntos, inmediatamente sale huyendo. En cambio, toda esta gente cuando se pone a hablar de creatividad tienen un montón de público, ¿eh? Ya. Es una especie de terapia de grupo que hace que es una especie de calmante que a la gente le hace tener unas ilusiones sobre lo que son y claro, y anula el trabajo. Eso sí, no, hay que trabajar muy poco para esto. Es la fantasía de cada uno manda sobre todo lo demás. Sí, esos componentes, eso están siempre más o menos presentes, pero el éxito no se puede medir en términos de las construcciones filosóficas, porque es que son un calibre. El éxito viene precisamente de las técnicas y de la industria. O sea, que sencillamente, o sea, es que en la España de finales del 18, que se está viendo que no se puede mantener con la industria, el ejército, entonces no se puede mantener el imperio, que tiene la mitad de población que tiene Francia, que Francia tiene unas crisis de deuda y unas crisis horrorosas, pero y Inglaterra está con el comercio esclavo, está enriqueciéndose, está generando la industria, no se puede equiparar, no se puede seguir ese ritmo dialéctico, ¿no? esa confrontación. Y entonces, las consecuencias ideológicas y cinematológicas son esas. Son la desconfianza y la pérdida de las bases de donde partes tú. O sea, quiero decir que son procesos normales, igual que el descubrimiento de América fue el inicio de la filosofía moderna. Así de claro. Y en España, sobre todo, y bueno, y lo que decía de Spinoza, el descubrimiento de América es la clave completa del mundo moderno. La técnica de la industria, claro, la técnica de la industria, claro. Esto tiene mucho sentido porque, por ejemplo, en la música para orquesta del 18 y 19, pues inmediatamente ahí ya el protagonismo está en Austria y en Alemania. Claro. Y es precisamente porque ahí está el hecho de que hay más orquestas y la orquesta es un símbolo del imperio que intentan hacer. Sí, señor. Y entonces, claro, por eso no es que a los grandes compositores de esa época en España siguen componiendo, pero componen para órgano y para coro principalmente, porque la música seguía estando en las catedrales. Y entonces sí que esto no lo había pensado, pero sí que, claro. Vamos a ir cerrando, ¿eh? Venga, yo creo que cogemos un turno de palabra y ya cerramos porque llevamos 1 hora y pico. Bueno, cerrar, ¿cómo vas a hacer? Apagar, dices. No se puede cerrar, para apagar la conexión. Para apagar la conexión. Sí. Pues nada, ¿no?
la verdad es que no es este tipo de formato que estamos haciendo, ¿no? El teatro crítico a través de la pantallita, ¿no? No, hombre, es muy cómodo porque no te tienes que mover de casa, ¿no? Pero hay que acostumbrarse un poco, porque no estar en el mismo contexto, en el mismo escenario, ¿no? Que es hay que acostumbrarse un poquito al asunto, pero bueno. El contacto yo creo que es fundamental, sí. Sí, muy bien. Esto es la reivindicación que yo hago siempre al concierto. Es decir, lo que puedes operar con el sonido cuando suena en acto, nunca lo puedes operar igual cuando suena por diferido. Eso es imposible, es imposible. Y es precisamente por eso, porque estás operando en acto a como están sonando los armónicos. Y tal vez lo que tú quieres decir con las ideas pasa lo mismo. Es decir, esa interconexión, esa operación en conjunto que se hace en el mismo escenario, pues los armónicos están golpeándose de otra manera, claro. Queda un poco abstracto. Sí, queda un poco... Sí. Pero bueno. Sí, falta el contacto humano, ¿eh? Yo creo que es eso. El mirarnos a los ojos y el saber cuándo podemos meternos en un momento determinado en la conversación sin que se distorsione. Sí, tiene sus pegas este sistema. Le quería decir a Vicente, respecto de lo que ha dicho, que no es lo mismo, ¿no?, ir al concierto de fin de año que... No, hombre, claro, no. Que oírte a ti en un concierto. Bueno, oírte a ti dirigir, oír cómo diriges. Oír a la orquesta, vamos. Sí. Bueno, pues yo creo que ya se nos ha acabado el tiempo, ¿eh? Como me han dicho que tenía que ser el que abriera y cerrara, pues es lo que voy a hacer. Vamos a cerrar este programa que trataba de hablar de la dialéctica entre las artes y las ciencias. A ver qué le ha parecido al público, ¿eh? Ya nos dirá si hace algún comentario escrito, pues debajo de donde se puede escribir, que estaremos atentos a lo que puedan decir. Bueno, muchas gracias a vosotros porque hayamos tenido esta conversación, Vicente, Luis, y gracias a los que nos escuchen por aguantarnos el rato que nos tengan que aguantar. Hasta otra. Un abrazo muy fuerte, amigos. Un abrazo.